Se entienden las razones por las cuales un artista llega a ese punto de abstracción. Difícil para interpretar en una comunidad, sí, la nuestra o la de la Rusia revolucionaria de aquel momento, en donde no había tampoco un ojo del espectador habituado a ese nivel de abstracción. ¿Por qué el poder de la Rusia revolucionaria de aquel momento en manos de Lenin? ¿Y cuál es el objetivo del poder en ese caso de utilizar, de aprovechar o de dejar la libertad de producir este tipo de material, de comunicación? Yo me la he hecho esa pregunta muchas veces. Y yo creo que el que da la tecla en la respuesta es Mayakovsky. Mayakovsky dice que todos estos revolucionarios son lectores de Marx. Y Marx dice que no va a haber un arte de la revolución hasta que no haya una total independencia del arte burgués. Y que mientras tanto, mientras el proletariado no llegue al poder, mientras no desaparezca el Estado, si todas las etapas que se tienen que dar en la teoría del materialismo histórico y el materialismo dialéctico, dice, mientras tanto lo único que le queda al receptor es la sensibilidad. Eso es lo que toma Malevich, le queda la sensibilidad. Cuando él habla de sensibilidad en un sentido abstraccionista, que hay que explicarlo muy bien porque es muy complicado de entender, porque en realidad cuando uno habla de sensibilidad está hablando de la materia sensible, o sea, está hablando de las formas tal cual son en la realidad, o cómo se dibujan en la realidad, o lo que se construye de esa realidad. Entonces yo creo que viene, por un lado, las doctrinas marxistas, y por el otro lado, la prudencia que tiene la revolución en su primer estadio de dejarlos que crean, que hagan lo que se les da la gana, con un fuerte compromiso, dada la tradición cubo-futurista, con respecto a la tipografía. La tipografía era la encargada de agregarle al cuadro legibilidad. Entonces, si algo quedaba un tanto incomprensible o era incomprendido, estaba la tipografía para aclarar las cosas, ya sean en la cartelería, en el afiche, o en la propia literatura de los textos que escribían como escribían los futuristas. O sea que las tipografías no eran absolutamente homogéneas, sino que eran una especie de carnaval carioca. Cada una hacía su propio rol formal en ese texto visual literal. Era un doble texto, donde lo visual tenía predominio sobre lo literal. Esa es justamente la clave de la tipografía revolucionaria, ¿no? Entonces nos ubicamos en esa Rusia nos ubicamos en la Rusia revolucionaria que toma, en realidad, como todo proceso, toma antecedentes muy fuertes, tanto revolucionarios como de naturaleza estética. Los artistas, digamos, que participan, aparte de los jóvenes que se van a inaugurar con el propio proceso revolucionario, hay artistas, el caso de Chagall, el caso de Tatlin, que ya son veteranos del arte en el momento en que estalla la revolución del 17. Por lo tanto, las consecuencias son absolutamente diferentes. El suprematismo de Malevich, por ejemplo, es anterior a la revolución. El cuadrado blanco sobre el cuadrado negro o el cuadrado blanco sobre el cuadrado blanco son del año 13, 14. Entonces es absolutamente importante entender qué estaba ocurriendo en esa Rusia prerevolucionaria, fundamentalmente con los llamados formalistas rusos, los que habían inaugurado toda una corriente muy novedosa y que le viene muy bien al arte. La corriente lingüística rusa saca al receptor del proceso comunicativo y lo coloca en el objeto de comunicación. Entonces, la obra de arte, la obra literaria, la narrativa literaria cobra un interés inusitado respecto a lo que son los antecedentes del simbolismo o los antecedentes del romanticismo y el realismo, que había sido la corriente estética dominante previo a la revolución. Entonces, hay un paralelo entre las formas de hacer el arte, la música lo mismo, o el cine, el caso de Eisenstein, por ejemplo, con referencia a lo que van a ser las propuestas estéticas propiamente artísticas, ¿no?
cuando Malevich propone el suprematismo, que es la supresión de la sensibilidad visual, entendida como la pérdida de aquella atadura con el iconismo, o sea, con las formas naturalistas o las formas realistas del arte. Entonces, lógico, cuando recién me decían, para poner énfasis en la cuestión de que por qué eligen la abstracción o por qué eligen esa estética, por qué esa particular estética objetivista, es justamente porque es la única que les queda en oposición al realismo, en oposición al naturalismo, que es el caso de Malevich y la abstracción. No le queda otro camino. Él llega al punto de dejar la pintura, como dice Roland Barthes, en el grado cero. Lo mismo que ocurre en el grado cero de la escritura es el grado cero de la pintura, porque una no figuración donde el fondo es blanco y la figura es blanca es el cero de la figuración. Entonces, de ese punto no hay salida. Tan es cierto que después el propio Malevich tiene que reconstruir su camino, porque después de cuadrado blanco sobre cuadrado blanco no le queda más nada. No queda nada, ¿qué es la nada? ¿Qué sucedió con ellos? Digamos, no me refiero a que algunos murieron, sí. Mayakovsky se suicida. En general... ¿Qué queda de eso? Digo, sí, en general hubieron dos posiciones que rápidamente entraron en conflicto. Los que se llamaron productivistas y los constructivistas. Unos que teorizaban de una manera más realista, podríamos decir, en el sentido de que el arte para el pueblo, el arte por el pueblo y para el pueblo, entonces alguna legibilidad había que acompañar con lo que se llamaban los metatextos o la metateoría. El caso de Kandinsky, por ejemplo. Kandinsky decía, si esto no lo entiende la gente, escribamos libros para que la gente entienda los cuadros. Entonces, Kandinsky escribe de lo esencial en el arte, punto y línea sobre el plano, y un montón de otros artículos breves que tienen una gran difusión en la Rusia revolucionaria. Ese es un caso. Y por el otro lado, los que directamente no tienen una posición subsidiaria del arte para con la revolución, sino que el arte es el arte y la revolución es la revolución, que no deben haber contaminaciones entre la política y el arte. ¿Quiénes eran, por ejemplo? Y el caso de Malevich, por ejemplo. Malevich es el que entra primero en discurso, y no así Tatlin. Tatlin inmediatamente, por eso dicen que Tatlin es la mano derecha de Lenin, en todo lo que es la propaganda del sistema, ¿no? Del nuevo sistema visual y comunicativo. Ya en el año 20 vemos las tendencias, arte con política y arte sin política. El arte imita al arte, va a decir uno, y otro dice el arte imita la vida. Si el arte imita la vida se va a comprometer con la política, forzosamente. Ahora, si el arte imita el arte es autónomo. Ahí está Malevich.